La mitad de esta tesis funcional operativa para la transición tiene que ver con lo que está pensando el pueblo chavista, el segmento básico, cautivo de esa gente que depende económica, que mentalmente está inculturado, que no logra ver otra realidad más allá de la que le han introyectado por aire, tierra y televisión durante un cuarto de siglo y que constituye el piso básico que históricamente los ha acompañado y a partir del cual, haciendo las trampas, han logrado burlar la voluntad popular. Pero imagínense la circunstancia del chavista que de repente amanece en enero con el interinato convertido en un socio estratégico funcional de Estados Unidos. Luego las noticias, cada cual más impresionantes para ellos. No sé cómo las van metabolizando. De repente, Alex Saab, el patriota cooperante, ministro, diplomático, héroe nacional, según toda la narrativa de Nicolás Maduro, aparece denunciado como un colombiano que fraguó un documento público, que ejerció funciones indebidamente y es extraditado, entregado a Estados Unidos ya con una criminalización encima, porque es que ni siquiera la presunción de inocencia lo acompañaba en el inusual documento de expulsión del país. Más sorpresas. Tarek El Aissani, el vicepresidente, hombre clave de Hugo Chávez, luego de Nicolás Maduro por tantos años, aparece como un delincuente para colmo de males, sometido a penas infamantes, sin debido proceso. El discurso de Diosdado Cabello criminalizando a Alex Saab, sorpresas y más sorpresas. Y para la gente que logra tener acceso a Internet en las escasas horas de conectividad y en las muy reducidas horas de acceso a Internet, porque todo sigue siendo terrible, las noticias que van llegando sobre la trama Rodríguez Zapatero, todo ese desfalco defraudando al pueblo venezolano que es la víctima. La víctima del caso Rodríguez Zapatero no es España, es básicamente Venezuela. Y entonces imagínense la circunstancia del chavista que de repente le convocan unas elecciones. ¿Qué va a pasar en el decurso de las elecciones y en el día después? Especialmente porque han venido repitiendo un discurso de no volverán, ni jamás los apátridas recuperarán el poder, y en los próximos días van a haber claros acercamientos entre las dos mujeres de las cuales depende el destino nacional. Claro que ese acuerdo no va a ser automático, eso va a ser un parto de los montes, va a ser difícil, habrá oportunidades en las cuales pareció que todo se perdió y que cada segmento se devuelve a sus cuarteles de invierno a esperar que pase el tiempo. Pero lo que pasa es que tanto le interesa, le debe interesar al interinato la regularización de la situación como a la oposición, que está segura, absolutamente segura, de que va a ganar apoteósicamente el poder en cuanto le convoquen la elección que le convoquen, inmediatamente la va a ganar en las condiciones que sea. Ganaron el 24 de julio de 2024 con todo en contra, con mínimos cambios, ojalá con un consejo electoral digno, profesional, imparcial. La victoria de la oposición va a ser aplastante. Pero me devuelvo a pensar en la circunstancia de Delcy Eloína Rodríguez, los miembros del interinato y del elenco gobernante, porque ellos están actuando como, digamos, a la defensiva. Los convocan, van, los retan, responden, aparece algo. ¿Por qué no toman la iniciativa en las áreas que deben, forzosamente obligados por la historia, por el alto interés nacional y socialista de su partido y de su gente, deben hacerlo? Estoy esperando que en el futuro, no sé si a mediano o largo plazo, Delcy Eloína Rodríguez o la cabeza visible del chavismo en aquel momento pronuncie el equivalente al discurso de Nikita Khrushchev en el Partido Único de la Unión Soviética en 1956, cuando denuncie los crímenes del estalinismo, aquella vez con el propio Stalin, esta vez con Nicolás Maduro. Solo eso, una posición digna, trascendente, auténtica, con un sentido profundo de enmienda, le puede salvar la cara a futuro al chavismo, que sigue siendo
una pieza fundamental del entramado estructural venezolano, allende la impopularidad y el rechazo y el hecho que ya ni los mismos de ellos en las barreras populares querían ir a votar por ellos, la estructura está intacta. Y a la prueba nos remitimos de lo que ha ocurrido en estos meses sin Nicolás Maduro. No ha habido levantamientos, no ha habido estallidos populares, porque el aparato funciona. Está apertrechado, amarrado, atornillado tras tantos años de dominación omnímoda. Pero si Delcy Eloína Rodríguez o quien ejerza la vocería en aquella época, nadie sabe lo que puede pasar, hace una constricción pública, denuncia, y cada quien empieza a contar por qué hacía las cosas, porque, bueno, sabemos todos los que acompañaban al elenco, pero lo que pasa es que en la época de Stalin, en cualquier dictadura, el que se atrevía a decir que no, o por lo menos se quedaba callado, lo pagaba con ostracismo, a veces con cárcel, desaparición, la muerte. Fíjense, por ejemplo, lo que le pasó a Elías Jagua, que era el vicepresidente de Hugo Chávez. Pudo ser Elías Jagua y no Nicolás Maduro, el sucesor. Bueno, y porque se atrevió a pedir en el seno de una convención del Partido Socialista un derecho de palabra para que, de acuerdo a una norma estatutaria, siguiera un procedimiento para que se le condenara al silencio, al ostracismo, a la desaparición, a la cual ha surgido. Por cierto, si Delcy Eloína Rodríguez no se atreve a tomar la iniciativa de las cosas en las que debe denunciar, hacer una crítica, instalar ella misma las comisiones de la verdad. Las comisiones de la verdad tienen el efecto que escuchan a ambas partes, una de las soluciones claves críticas para avanzar en la transición y que no producen estigmatizaciones a priorísticas, no producen criminalizaciones en general, sino que se sientan a los acusados en largos procesos. Hace falta que eso sea largo, detenido, bien explicado. El ejemplo está lo que ocurrió en Argentina, cuánto duró, qué alcance estuvo. También en Colombia, algo así debe funcionar imperativamente en Venezuela. Se lo debemos a las víctimas, a los que fueron asesinados, martirizados, secuestrados, a los que quisieron salir y perecieron en el intento. Y esto va a ser un ejercicio que va a beneficiar a la democracia y va a salvar las probabilidades del chavismo de volver a cooptar. Amigos del alma me dicen, no des ningún consejo, no le recomiendes nada a Delcy Rodríguez, que es la demonillo, la terrible pieza del infernal sistema de la represión. Bueno, ella, por decisión de Estados Unidos, que es el socio cooperante coactivo, va a seguir existiendo. Y si no es ella, será otro. Y lo que queremos desde esta plataforma alternativa, porque es que yo no estoy aquí para aplaudir todo lo que diga María Corina, y mucho menos para intentar parafrasear o defender las barbaridades de Nicolás Maduro o las falencias, errores e inconsistencias del interinato, sino para hacer una propuesta alternativa que le dé caminos a la materialización de la transición. El interinato tiene que ocuparse en una agenda concreta. Hasta ahorita se prende un incendio, lo intentan apagar. Hacen una proclama, le intentan responder. No, pasen a la iniciativa. Ustedes tienen un montón de gente inteligente. Lo que pasa es que por 13 años, como Nicolás Maduro tenía las limitaciones que todos conocemos, aún la gente brillante que él tenía en el entorno tenía que quedarse callado, porque aquel que se atreviera a llevarle la contraria, a formular un planteamiento alternativo, imagínense lo que podía pasar con él. De la misma manera, los ideólogos de ustedes, los eventuales dirigentes alternativos, la generación de relevo para que no sigan reciclando los mismos ministros, que ya ellos están agotados física, espiritual, mentalmente, ya ellos no dan para más, no los reciclen, ya ellos hicieron lo que podían, ya su tiempo pasó. Y ustedes tienen una larga nómina. Yo tengo un montón de amigos chavistas de alta calificación profesional, intelectuales. Los tienen en medianos cargos por allá, docentes, legislativos regionales, y no les dan una oportunidad. Y ellos tampoco se atreven a decir lo que ellos saben, la formación histórica, sociológica que ellos detentan, porque imagínense, les cae encima el bosque de manos alzadas. Y el primer ejercicio que debe hacer el futuro de Venezuela es contra la mediocridad. La política es la más excelsa de todas las actividades del hombre, la más trascendente. Si se equivoca un médico, se muere el paciente. Si se equivoca el arquitecto, queda torcido el edificio. El ingeniero, se le cae el puente. Pero cuando se equivoca un estadista,
lo pagan generaciones enteras. Y eso es lo que ha venido ocurriendo en Venezuela. Y no resisto decir que no comenzó a pasar con Hugo Chávez tiempo atrás. Porque cuando lleguemos a la Comisión de la Verdad, tenemos que también analizar el origen y génesis del chavismo, que inicialmente fue un movimiento de amplio apoyo en la clase media venezolana y que le disculpaban al candidato que tenía una extracción evidentemente militar, le disculpaban la sonada del 4 de febrero de 1992, porque los que pensaban por nosotros en aquella época, bueno, dijeron, eso es lo de menos, el tipo es civilista y es democrático. Bueno, las consecuencias que eso fue teniendo. Se los digo porque hay un peligro larvado, una bomba de tiempo allí que confronta el interinato y va a ser la bomba de tiempo del primer gobierno de democracia. Yo lo llamo el efecto Comacate. Históricamente en Venezuela, los alzamientos militares los generan oficiales de mediana categoría, comandantes mayores, capitanes, tenientes, que terminan convertidos, por cierto, en los fenómenos populares, no solo en Argentina, donde Juan Domingo Perón, un coronelito, terminó galvanizando la escena política en vida y después de muerto, 50 años después, todavía sigue él poniendo y quitando los gobernantes, sino en Venezuela. Eso fue lo que ocurrió con cada alzamiento popular del siglo, cada alzamiento militar del siglo XIX, del siglo XX. Hugo Chávez apenas fue una repetición de lo que siempre había pasado. Y les voy a decir algo, esto es muy delicado. En cualquier momento que la situación vuelva a la normalidad, que la democracia, la pacificación avance, le van a quitar a los cuarteles esa estructura represiva, ese intervencionismo, esa daga en el cuello que cada quien que no se atreve ni a actuar. Y va a haber la tentación de un muchacho de mediana vida que se va a creer que él puede reivindicar las banderas del Hugo Chávez o de otro personaje a quien él quiera parecerse, a Gamela Bernacer, no sé si a Perón, no sé si al mismo Fulgencio Batista, no sé quién lo inspirará, y tratará de ser el nuevo Salvador de Venezuela. Ay, y ya nos hemos pegado atrás de tantos salvadores nacionales por tantas décadas y siglos. ¿Volvería a pasar lo mismo? Me lo pregunto. Entonces, una de las apuestas que deben hacer los dos sectores es por la desmilitarización de la política en Venezuela. El militar es un técnico que generalmente tiene una carrera civil adicional, pero el militar es militar y de esa estructura no se sale. Los militares tienen que volver a los cuarteles y tienen que ocuparse en su área, a menos que se produzca el fenómeno de militares que abandonen la carrera, que asuman un predicamento básicamente civilista y que dejen de hablar en campaña como militares, no más militares. Es el tiempo de los civiles. Chicos, si los civiles en 25 años han ocupado un rol tan infame de solo aplaudir, levantar, ya que Nicolás Maduro fue en esencia una dominación militar, una estructura militar respaldando a una entelequia, que era lo que había allí. Ya llegó el tiempo de los civiles. La transición y en cuanto el chavismo pase a la oposición, tiene que asumir un programa de trabajo. Lo más difícil no va a ser entregar el poder, lo más difícil va a seguir cooptando en política, para lo cual ellos tienen que subsumirse en las comisiones de la verdad, asumir las responsabilidades. Hay tipos impresentables, personas que han cometido tal cantidad de crímenes, abusos, violaciones de los derechos humanos, que ellos buenamente tienen que salir del escenario, porque es que no caben en la Venezuela democrática de la nueva cooptación nacional. Y le van a hacer un favor a su partido, a lo que ellos defendieron y a su propia historia, porque bajo el silencio, otra oleada de represión, no puede ser que se intente salvar la vida de aquel que erró el camino. ¿Quién fue el que erró en el camino? El que erró el camino fue aquel que creyó que aquello existiría para siempre. Y el bosque de manos alzadas y la sumisión incondicional y la lealtad absoluta y el lanzar a Fernando Albán por la ventana y el dispararle a los muchachos que participaban en las manifestaciones y el cometer todo género de barbaridad, se hizo bajo la presunción que no era Nicolás Maduro, sino Kim Il-sung III, que estaba ejerciendo ya en el Caribe una dictadura como la Corea del Norte, y que el único problema era ver hasta cuándo iba a estar él para que Nicolásito agarrara. Pero en el camino se atravesó fue Dios. Vamos a estar claros en esto.
no es Estados Unidos, no es Donald Trump, es la voluntad de Dios. Chicos, si hasta el hecho de que Donald Trump exista y haya vuelto al poder es mediante una serie de milagros que han ocurrido, políticos, físicos, de la física de una bala, y luego el discurso de Donald Trump, la actitud, la seguidilla de fenómenos que ocurrieron el 3 de enero, eso era imposible que pasara y pasó. Y luego era imposible que la transición se planteara en tan poco tiempo y pasó, como ha sido imposible todo lo que pasara. Rodríguez Zapatero armó una trama que era inescrutable. Ni los arqueólogos la hubieran podido descubrir dentro de 50 años. Pero la voluntad de Dios permitió que un tipo descuidara el teléfono, se lo clonara. La voluntad de Dios ha permitido que Alex Saab cometiera los descuidos. La voluntad de Dios permitió que Tarek El Aissami, a mí no me gusta hacer leña del árbol caído, pido para él las garantías que se merece todo reo, toda persona, hasta que se demuestre lo contrario, que se presuma su inocencia. Por lo mismo me cuesta referirme a Nicolás Maduro, porque está preso. Pero en conjunto, esta es una iniciativa, la que estamos planteando de aquí, para que cada quien dé un paso al frente. No hay nada que perder. Tengo compadres del alma, amigos del alma, que no saben ser otra cosa que chavistas. Primero porque, bueno, han introyectado, bebido eso durante tantos años seguidos que salirse y ver otro mundo es como que no soportan ver la nueva realidad. Además, hay otras personas que los conozco, que habiendo sufrido, habiendo ido hasta el exilio, tengo un compañero, amigo, que hasta estuvo en Colombia viviendo de la piedad de los colombianos cuando Duque, y él sigue siendo chavista. Bueno, porque es que hay un conjunto de personas que por razones, chicos, yo digo que son ontológicas de su razón de ser, no logran ser de otra forma sino lo que siguen siendo. Bueno, para todos estos, más los eventuales, más los aliados, más los que se han rendido, más los que nomás siguen lo que le digan, el chavismo tiene que formular una alternativa y desde aquí se la estamos presentando. Yo cometería un error si dedicara el programa puro a criticar. Soy irremisiblemente optimista. Yo respaldo por ahora a las dos mujeres. Sueño que logre avanzar la negociación porque no tengo plan B. A mí me agarró la debacle nacional de 2017 con los pantalones abajo. Yo no tenía plan B, yo no tenía una nacionalidad alternativa, yo no tenía ruta de escape. Aún pudiendo ser colombiano, ni siquiera había iniciado los trámites porque yo decía que yo me quedaba en Venezuela pasara lo que pasara. Y ahora digo que en Venezuela hasta el final, sobre todo cuando los norteamericanos nos han mostrado que no hay una sino Venezuela. Y sobre todo que he descubierto que en Venezuela se quedaron un montón de portugueses, italianos, españoles, gente de diferentes nacionalidades con sus negocios que han seguido floreciendo. ¿Y por qué los venezolanos entonces tenemos esa visión negativa de que las cosas van a salir mal? Hay dos formas de ver la vida: negativo, misantrópicamente. Bueno, denme el mecate y me ahorco. No, otra forma de decir, es difícil, casi imposible, pero se puede. De que se puede, se puede. Y en Venezuela se va pudiendo, se va logrando, está pasando, está ocurriendo. La otra tesis fatalista de que no va a haber elecciones, que no más les interesa el petróleo de Venezuela, que va a haber la elección aquí como de un nuevo Rafael Leonidas Trujillo o un nuevo Somoza o un nuevo Batista. Eso es ridículo, los tiempos no dan para más. El elenco dirigente norteamericano está comprometido con la democracia, no solo a nivel del Partido Demócrata, que a veces me parece que está más comprometido con cosas que ya las vemos que con la propia democracia. El Partido Republicano tiene senadores allí de larga data que tienen años luchando contra Nicolás Maduro y contra toda forma de barbaridad en el área. La única tesitura posible de Estados Unidos para Venezuela se llama democracia. No tienen otra alternativa. Y eso va a ser lo que va a pasar al final. Hay que ser optimistas. ¿Cómo se ejerce el optimismo? Bueno, hay tantos temas del interés nacional de los cuales hablamos. Tenemos que tratar, porque hay un montón de problemas de los cuales ni siquiera están hablando. El de la dolarización es urgente e impostergable, que consiste en la dignificación del ingreso mínimo para los trabajadores, jubilados y pensionados. La presidenta encargada
fiel a ese esquema cortafuegos que tiene y dejarlo todo para mañana, no se ha atrevido a la dolarización. Entonces vamos a tener que iniciar una recogida de firmas para hacer un planteamiento por la vía de la consulta popular, para hacer un referéndum consultivo, para hacer un recurso de interpretación ante el Tribunal Supremo de Justicia, para promover una iniciativa de ley. Ya está bueno que tanta gente brillante que tiene Venezuela se dediquen todos los días a criticar y aplaudir, a puro señalar a favor y en contra. No, hay que ser creativo. Es un país que está creciendo, se está pariendo, está reinventándose, está naciendo. Esta no es ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, es como la sexta república que se está dando para estos días. Y lo que necesitamos es una tormenta de ideas en temas claves impostergables. Por ejemplo, en el tema de la electrificación nacional. Hay que llegar a un consenso. Ojalá logren hablar de eso las dos mujeres. Porque la buena pro para una compañía internacional, sea la Siemens o otro consorcio internacional, si se otorga, necesitan 2, 3, 4 años para prender las primeras turbinas y generadores que disminuyan el infierno que se vive. 6 horas diarias sin electricidad, con la insuficiencia de la calidad de vida, con ese aquelarre, ese infierno que se constituye, especialmente en estos tiempos de descomposición climática. Eso hay que abreviarlo. Y no es que María Corina va a llegar al gobierno y va a dictar un decreto y al día siguiente va a haber electricidad, por mucho que quiera. Eso es un proceso largo, lento. De la misma manera, la recuperación de los capitales. Habrá que convertir ya la unidad de inteligencia financiera que hasta ahorita está en su deván en una especie de cancillería alternativa. Bueno, si hay coincidencia entre el gobierno y la oposición en que algunos evasores son criminales, son prófugos, por ejemplo, Rafael Ramírez de PDVSA está estigmatizado por la oposición y judicializado por el gobierno. Alex Saab, de la misma manera, ya lo hemos visto. Y los del sector eléctrico nacional, ellos andan escondidos por allá. Y entonces tiene que haber un consenso para empezar a perseguir la fortuna, incluso ofrecer formas de descargo de la responsabilidad penal a cargo que le devuelvan a Venezuela lo que Venezuela necesita para volver a relanzar a Corpoelec. No Corpoelec, la antigua en el BEN, la antigua Corpoande y la electricidad de Caracas, porque es que no sirvió estatizarlo todo. Ahora tenemos que volver a una oleada de privatizaciones porque fueron las privatizaciones las que sacaron adelante a Venezuela y el nuevo tiempo va a ser inicialmente de las privatizaciones. El temario nacional tiene dos urgencias, perdónenme el pleonasmo, impostergables. Una es, ¿qué vamos a hacer con los colectivos? ¿Le vamos a dejar a María Corina Machado la bombita de tiempo de esos colectivos en cada barrio listos para volverse a montar en la moto y protestar a la menor causa? Ahorita no protestan porque imagínense, todo el mundo está en un cuídase de todos, en un rictus de terror. Esta es la, como decir, la octavita del estalinismo, nadie se atreve a nada. Ay, pero lo que vean, que hay otra vez libertad, garantías constitucionales, que hay una fiscalía que en verdad defienda. Ya verán ustedes cómo va a ser eso. Nomás cito dos ejemplos. La gloriosa Bolivia, que la encabeza un presidente demócrata hoy en día, de centro izquierda, por cierto, con un alto nivel profesional. El hombre está que se cae, porque Evo Morales, metido por allá en la montaña, ha desestabilizado el sistema de tal manera que no le funciona la presidencia democrática a Bolivia. Y así otros países que intentan ejercer la ruta democrática sin haber desmontado los sistemas alternativos, lo que dejó el ancien régimen, entonces terminan colapsados. Muy sabios fueron los españoles. Ellos nunca se dieron a la tentación de andar criminalizando, persiguiendo a los franquistas. Claro, ofendo la memoria de Franco cuando lo comparo con Nicolás Maduro. Franco dejó un milagro económico. Maduro dejó la peor crisis económica que conoce la humanidad desde Alemania en 1923, lo de Venezuela desde 2017. Pero los españoles fueron capaces de convivir con los franquistas y han tragado grueso y los colombianos han coexistido. Ahorita mismo tienen un presidente izquierdista y que ha tenido los vínculos que sabemos con lo que era la guerrilla tradicional. Más aún, fíjense el caso de Argentina. El actual presidente va contra el legado histórico de la recuperación de los bebés robados. En Chile,
el actual presidente en su momento simpatizó con Augusto Pinochet. De tal manera que la historia son flujo y reflujo contra marea. Finalmente, dentro de este temario urgente, para que dejemos de pensar infantilmente que todo se va a resolver con las elecciones. Las elecciones son solo pasos. Al día siguiente todo sigue igualito. La oscuridad y la escasez y los sueldos miserables y una mujer en Miraflores sucediendo a otra mujer, pero con los problemas, cuidado y no acrecentados en aquel momento. El peor de los problemas que tenemos encima es este. En cuanto se habilite las garantías constitucionales, nuestra delincuencia en la diáspora va a volver. Ellos se fueron de Venezuela no derrotados militar ni policialmente, ellos se fueron por su propia planificación estratégica. Dijeron, no nos sirve trabajar en Venezuela, vamos a trabajar en Chile, en Perú, en Ecuador, en México. Y fíjense las consecuencias de ese trabajo siniestro. Ellos van a volver, no hay manera de impedirlo. Les vamos a permitir que reorganicen las bandas, les vamos a hacer el daño a ellos, a la familia de ellos y a todos nosotros, de permitir que vuelva aquel sistema de terror generalizado, porque la dictadura era más agobiante a nivel de la delincuencia que por la misma represión militar. Tú lograbas quedarte calladito y no te perseguían, pero la delincuencia te tocaba la puerta. Le estamos planteando un programa de segunda vida a los delincuentes con unas comisiones de reinserción social que confiesen, que entreguen las armas, que se desvinculen si son víctimas de persecución por reclutamiento forzoso con bandas organizadas, bueno, que se conviertan en testigos, cooperantes, que sean protegidos por instrumentos que tendremos que crear ad hoc para proteger a cada uno de ellos y devolverle a cada uno de esos tipos que ha vivido al margen de la ley, dispuesto a que le caigan a tiros, lo maten ellos, la policía o los propios compinches los terminan matando, la probabilidad que vuelvan y que vuelvan a ser hijos de sus madres, que vuelvan a ser esposos de sus esposas. Y al que no quiera, porque es que hay un tipo de antisocial que por razones, digamos, biológicas, mentales, solo acepta vivir así, bueno, tendremos que crear programas alternativos de redimensión de la policía, de redimensión del sistema penitenciario, una profunda reforma penal, especialmente en sede de menores, para que cada quien se coma la torta a la cual estuvo echando caramelo glaseado por tanto tiempo. Son muchos temas para que sigamos pensando y presionando y engañándonos a nosotros mismos. Llegó el momento en que los cientistas políticos, politólogos, salgan del letargo, y los abogados y los criminólogos. Este es el momento estelar, dorado, para que esos profesionales de las ciencias sociales, dígame los economistas, que tienen que opinar en torno al tema de la sinceración monetaria, porque no puede seguir este esquema. O nos vamos con el dólar o creamos un esquema dual como el que tiene Panamá, pero no puede seguir siendo que una pobre gente que son valiosísimos capital humano de Venezuela siga viviendo en infrahumanas condiciones en uno de los países de mayor ingreso per cápita en el mundo. Que si te gustan estos temas, yo te invito a que le des link a la campanita, trata de convertirte en suscriptor del espacio, necesito tu apoyo para seguir en esto y básicamente que me dejes tus comentarios. Hasta la próxima vez de esta ideación sobre las formas, modos y personajes de la transición que ya ha comenzado, pero no sé cómo va a seguir avanzando en Venezuela.